Bien, saludos a todos. Bienvenido una vez más a otra sesión de Boot Gratis 12. En esta ocasión voy a presentar un robot para trading llamado Zeus. Es un robot que me pidieron una y otra vez en el canal de Boot Gratis 12 y me escribieron al privado. eh, Tres personas en las últimas semanas y pues uno fue insistente y tuvo paciencia para que yo pudiera realizar este robot Zeus. El robot Zeus es muy parecido a lo que es el robot Neptuno, pero con la estrategia que nuestro amigo en el canal de Telegram nos escribió. Entonces, pues quise regalarle este robot, ya que, bueno, son miembros que siempre están participando dentro del canal de Boot Gratis 12 y la idea es poder llevar estrategias a robots. El robot, pues vamos a tener que configurarlo y creo que es un robot bueno. Sin embargo, pues yo siempre voy a dar robot con estrategia y la idea es siempre entregar estrategia para que puedan usar los robots. También quiero agradecer a todas las personas que me han escrito al privado en Telegram. Esta semana hicimos varias entradas, algunas muy buenas, unas por encima de $300. Las operativas de ayer no fueron tan buenas, solamente fueron con 3 entradas, $85, pero algo se puede sacar y recuerden que yo siempre coloco esto en lo positivo, ¿no? Y bueno, dicho esto, pues vamos a estar dando entradas. No sé que con tanta frecuencia la vamos a estar dando porque yo no estoy de acuerdo con dar señales porque, bueno, cada quien debe aprender, cada quien debe vivir de esto y para eso nosotros todos trabajamos como comunidad, para que todos puedan aprender. Entonces, si doy señales, pues se van a acostumbrar a señales y van a querer sacar dividendos de ello y no querer estudiar. Y eso no es lo que busca este canal. Bueno, vamos a presentar el robot Zeus y de esta forma poder ya entregar esta herramienta. Bien, acá tenemos ya al robot Zeus. Es un robot bastante sencillo, pero hace análisis complejo, como en el caso del robot Neptuno que tenemos en el canal de Boot Gratis 12, que ya lo habíamos entregado. ¿En qué consiste la estrategia de esta persona y por la cual pues me interesó poder hacer este robot? Es que primeramente hagan un análisis de dígitos. Ya Neptuno sabemos que hace análisis de dígitos, incluso otro robot como Apple, que es un robot que no está disponible. De hecho, tengo una segunda versión de Apple que voy a estar entregando más adelante. Pero Apple lo estamos entregando, por ejemplo, al correo, directamente a los miembros del canal. A los que me escriben al privado en Telegram, pues me lo piden, yo se los entrego. Y de forma gratuita, por supuesto. Pero ¿en qué consiste la estrategia de esta persona? La persona cree, considera y ha testeado el hecho de que cuando un dígito, en este caso yo tengo seleccionado el número 8, ahorita vamos a configurar todo ello y si quiere cambiar de dígito, de hecho, en otros dígitos también va mucho mejor esta estrategia. Eh, es que cuando el dígito está en un porcentaje alto, entrar a match. Fíjense que acá tengo un match different en dígito y resultados son, bueno, acá hay $26 aproximadamente. Fíjense que pagas por encima del 800% de margen de ganancia. Aquí hay $26. Siempre y cuando, y siempre digo cuando es este tipo de bot, siempre y cuando esté por encima, en este caso, de una proporción del 10%, fíjense de que el 6 de 47 operaciones, acá hay más o menos 53 operaciones, y está por encima del 10% del margen de ganancia. Esto siempre nos va a dejar ganancia, siempre que sea así, porque estamos trabajando con bots de probabilidades y dígitos. Entonces, este robot, fíjense que, y aquí voy a estar dando algunas sugerencias. Fíjense que este robot de acá a acá no llegó ni siquiera a ver, no llegó ni siquiera a $10. Pero da un margen de ganancia de $12 por esta inversión. Y esto me parece bastante, en términos de probabilidad y gestión de capital, me parece bien. Si una persona ya tiene $26 de ganancia, tendría que tener por lo menos una cuenta de $250. O sea, ¿por qué? Porque siempre van a ir por el 5 por el 10%. O sea, no tenemos que esperar llegar a esta cantidad
para no cerrar el bot. Lo malo de estos tipos de bot es que las personas creen que es una máquina de hacer dinero y que debe estar prendido mañana, tarde y noche, 24/7. Y sí puede estar. El asunto es cuánto tiene de capital usted. Entonces, si hay personas que tienen poco capital y van a buscar $100 al día con un tipo de robot como este, pues déjeme decirle que estos no son los robots que usted necesita. Si usted quiere ir por $100 con $50 de capital, pues va a tener que buscar otro tipo de estrategias, ¿no? Y bueno, vamos a ver la operativa. Fíjense que acá, pues, consumió muy poco. Fíjense que de una vez me dio $8. Cuando eso me da $8, ya yo debería salir al mercado si tengo una cuenta de $50. O si tengo una cuenta de $100, pues ya salir acá, mire, a $12 adicionales. Entonces, eso, y esto lo quiero notar. Fíjense que acá, y es curioso, ganó al 1.54 de inversión. O sea que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pérdidas. O sea, que se podía adaptar, por poner un ejemplo, Watson a este robot y creo que iría bien si le colocamos un Virtualos de 9, porque ganaríamos esta y iríamos como un poco más seguro. Esta no la ganaríamos nunca, esta tampoco pues se daría, pero esta también la ganaríamos con una sola pérdida, ¿sí ven? Y esta la ganaríamos también sin necesidad de estar arriesgando tanto. Entonces, este robot me parece muy bueno y creo que al analizar las probabilidades, entonces tenemos un margen de ganancia mejor por definir. Bien, ya vamos a configurar Zeus. ¿Qué voy a hacer? Pues vamos a cerrar acá. A ver. Bien, ¿qué voy a hacer? Voy a cargar el robot. Voy a cargar el robot Zeus a esta que está acá. Cargo Zeus. Ahora digo cómo voy a entregar Zeus y dónde voy a entregar Zeus. Zeus viene de por sí con esta configuración. Sin embargo, usted no tiene que trabajar con ella. O sea, la ganancia de la sesión, póngale 10, póngale $20, lo que usted desee, dependiendo de su capital, el margen de pérdida. Calcule previo en la demo cuánto más o menos consume Zeus en el dígito que usted va a seleccionar, porque usted puede cambiar de dígito y ahorita lo explico. Entonces vamos a suponer que consuma 15 o $18. Si consume $18, pues va a 20 por 20. ¿Ok? Arriesgando 1 a 1. El capital inicial es 0.35. Acá tenemos el nivel de martingala. El nivel de martingala, yo calculo que 1.15, 1.16, va más o menos recuperando y quedando algo de ganancia. Sin embargo, si usted baja el nivel de martingala, de hecho, si lo ponen 1, no va a ser martingala. O sea, va a estar haciendo operativa, pruébelo así, pero tampoco le puede colocar 1.5 porque, aunque va a ganar mucho, porque va a estar llevando por encima de lo que se pueda recuperar en el martingala, pues si vienen 9 pérdidas consecutivas, pues entonces va a tener que tener un capital muy alto. Entonces, vamos a dejarlo en 1.16, que yo creo que es un margen bueno y que no consume tanto martingala. Los números de martingala usted lo puede cambiar. ¿Okay? Yo tengo acá 30, pero yo creo que es demasiado. De hecho, si usted quiere que nada más haga 2 martingala, él hará 2 martingala y volverá a la operativa inicial, o sea, con 0.35, listo. Interés compuesto 0, porque no vamos a trabajar con interés compuesto en este bot, puesto que es un bot que da un margen de rentabilidad en el retorno de por encima del 800% de la inversión. Entonces no vamos a trabajar con interés compuesto. De por sí ya es bastante alto el retorno del capital o de lo invertido. Yo tengo un porcentaje de 26. Fíjense que nosotros acá tenemos 24 y abre mayor operativa en 24%. Si nos ponemos a ver, está por encima. Fíjense que el porcentaje es de 24, está confirmada la entrada y él empieza a hacer entrada cuando el nivel del porcentaje del número seleccionado, que es 8, está por encima del 24 o igual a 24. Usted tiene que verlo. Voy a dar el 26 porque ya voy a mostrar operativas con el 26 donde considero que también hay buenos resultados por encima. Mientras más alto sea el porcentaje, menos entrada va a ser. Pero va a ser entrada un poco más segura porque una vez que baje de ese porcentaje, él no va a abrir entrada. O sea que si yo selecciono el 26 y ahorita está en 24, él no estuviese abriendo entrada, esta es entrada porque está en 24 y no estuviese perdiendo, por ejemplo. Entonces, la idea es que busquemos un porcentaje de acuerdo al dígito que vamos a trabajar
Y acá está en 20. No abre operativa. ¿Por qué? Porque acá yo le coloqué que esté por encima del 24 y ahí se quedó. Cuando vuelva a subir, él va a abrir entrada. Pero fíjense que él se quedó en el 24. ¿Dónde puedo tener mejores resultados? Fíjense que acá tengo una que solamente tiene 4 operativas, pero está en el 28 con el dígito 8. O sea, que está bastante alta. Y esta no ha abierto operativas. Acá, esta se la voy a mostrar ahorita, porque tengo otra configuración allí que está muy buena. Entonces, listo. Vamos a esperar entonces que él vuelva a hacer sus operativas. Entonces, yo lo voy a dejar en 26, incluso puede ser 28, porque este resultado de 28 es bueno. Fíjense que es bueno. Ahora hay poca operativa, pero es mucho más seguro. Entonces, dígito a cambiar, pues ya acá sí cada quien va a seleccionar el dígito. Pues, profe, yo creo que el número 2 es el que más sale, el número 7 es el que más se repite. Ya es cuestión de cada quien. Pero si vamos a cambiar el dígito, no vamos a dejar el 8 porque alguien me dijo, bueno, profe, yo creo que con el 8. Pero puede ser cualquier dígito. Entonces, 26% acá. Si cambiamos el dígito acá, el número 8, vamos a tener que cambiar otras cosas internas. ¿Ok? Fíjense que acá la predicción va a ser el dígito de oro, que el dígito de oro sería el número 8, pero usted puede colocar acá 5, por ejemplo. Y si usted va a colocar el número 5 porque cree y considera que el 5 es el que más se repite, entonces va a tener que cambiar configuraciones internas. Acá no, esto es más, acá no está el análisis, puesto que el análisis está acá, en la definición del trade. ¿Ok? Vamos a colapsar esto. A ver. Y, perdón, expandir. Y acá, pues vamos a tener que ir a esta parte. Fíjense. Si usted pues colocó el 5, pues para que le salga el mensajito acá 5, entonces coloca el 5 acá y acá va a seleccionar el dígito. Si el dígito es 5, usted selecciona 5, le da clic, selecciona el número 5 y él va a hacer el cálculo del número 5. Si acá, que es donde va a entrar la confirmación de la operativa, tiene que colocar el dígito 5. Si es el dígito que usted está seleccionando, tiene que ser mayor al porcentaje que usted le está diciendo ya, que en este caso es 26, y una vez que eso esté ya configurado, usted le dice colapsar y automáticamente le da play. Él va a cargar los dígitos de acuerdo al momento que usted le dé el play. ¿Okay? Él va a estar cargando ese dígito, va haciendo un cálculo matemático interno, que para los que programamos bot lo vamos a conseguir allí. Va a ser una serie de divisiones y multiplicaciones para poder sacar un porcentaje. Y una vez que haya hecho ese cálculo de porcentaje, que son 25 dígitos, una vez que eso, pues fíjense que el 5 está al 8%. Entonces, en el cálculo de esos últimos 25 dígitos, de acuerdo al robot, no de acuerdo a binary por si acaso. Entonces, de acuerdo al cálculo del robot. Aquí está subiendo, va a 16, quiere decir que está saliendo el 5 para el cálculo. Y una vez que llegue al número 26, que es el que nosotros seleccionamos acá, él va a empezar a abrir operativa. Entonces, con el número 5. Si usted va a cambiar cada dígito, tiene que hacer todo esto que le estoy explicando. Y de hecho, el porcentaje para mí es sumamente importante porque no me interesan tanto cantidades de entrada, me interesan calidad de entrada. Entonces, para ello voy a mostrar esta configuración que tengo acá. Fíjense que esta configuración llevo 2 y 2, pero llevo casi $6 de ganancia, una ganada, una perdida. Entonces, perdón, 2 ganadas, 2 perdidas. ¿Qué pasa? Que esta configuración es de la que me conviene. Yo estoy trabajando con el dígito 2 acá, porque considero que el 2 es bueno para ello. Y con el porcentaje de 26, yo hice todos los cambios, estoy trabajando con nivel martingala de 1.16. Y a su vez, pues fíjense los resultados que me da con esta configuración. Usted va a buscar sus propias configuraciones y a la final usted va a decidir cómo se va a quedar con la configuración del robot Zeus, cuál creen ustedes que sea la mejor configuración y usted lo va a tener que estar haciendo. Voy a sacar una segunda versión de Zeus más adelante donde haga entradas en cualquier dígito por encima del porcentaje, sí, pero por ahora no lo voy a estar sacando, voy a ver cómo resulta, cómo les va con Zeus y testeen todo lo que puedan. Y no sé, dentro de un mes, 2 meses, dependiendo, vamos a ver cuándo sacamos Zeus con el cálculo de porcentaje en la entrada de todos los dígitos por encima de todos los porcentajes. Por ahora no lo vamos a hacer. Si alguien se atreve y quiere adaptarle Watson, ahí está Watson, el video de Watson,
y adaptárselo a Zeus, puede hacerlo, porque así evitaría entonces este tipo de operativas que puede llegar hasta 9, 10 operativas perdidas consecutivas, que necesitaríamos una cantidad de 15, 18 dólares entonces para poder tener eso. Entonces usted puede evitarse todas esas cosas, sí. Fíjense que acá está en 24 y abre muchas operaciones. El asunto es de abrir tantas operaciones, fíjense que acá subió al 28 y eso estaría bien, pero sigue siendo operativa y sigue siendo operativa. Entonces, el 24 no sé si sería conveniente para el número 8 por múltiples factores. Entonces, vamos a ver hasta dónde pueda llegar para cerrar el video. Está confirmado en el 28 y está bastante alto el 28, pero ahí se queda. Ahí se queda una y otra vez. Por ahora, en el 1.54, en la siguiente operativa, es donde casi siempre llega el bot, y incluso una vez llegó por encima. Miren que acá estuvo 3 consecutivas y eso estuvo bien porque esto es la racha lo que nosotros queremos buscar. Entonces, abrirlo en el 24%, no sé qué tan conveniente sea para todos. Si bien es cierto, tenemos uno bien positivo, pues sigue subiendo porque abre mucha más operación. La idea es buscar, en este caso, las probabilidades. Y aquí sale y ¡pum! Ya, 19 dólares y ya tenemos 46 otra vez, recuperó por un poquito. Entonces, ¿usted puede parar el bot cuando cree que va a bajar la probabilidad? Sí, pero mientras esté por encima de 24, él va a estar abriendo operaciones una tras otras. Acá recuperamos, tenemos 19 dólares con solo 2.41 invertido, pero no buscamos, vuelvo y digo, cantidad. Yo creo que lo que mejor podemos hacer es buscar calidad de entradas o entradas un poco más precisas. Ya bajó el porcentaje, ya no abre más operaciones. Así funciona este robot. Voy a dejar este video hasta acá. Espero que Zeus le pueda servir. Bueno, voy a estar entregando Zeus de qué forma o de qué forma podríamos utilizarlo. Bueno, yo creo que Zeus lo podemos subir al canal de Boot Gratis 12 y que por favor distribuyan a Zeus por todos lados para que no vendan este robot. Traten en lo posible de darlo a todo el que puedan para que lo testen. Estará disponible en el canal de Boot Gratis 12 de manera gratuita, pero la idea de este canal siempre, siempre va a ser poder dar todo de forma gratuita y para ello necesitamos, en este caso, crecer como comunidad. Bien, les dejo el video hasta acá, les deseo un bonito día a todos y nos conseguimos allá en el chat.